Bendiciones para todos. Estamos en la sexta semana del nivel 7 de nuestros grupos pequeños de discipulado para hombres, ya terminando con nuestra última semana. Durante las últimas clases hemos trabajado con el tema de examinando mi vida y hemos venido evaluando áreas importantes de cada uno de nosotros como hombres: mi liderazgo espiritual, mi dominio propio, mi responsabilidad, mi pureza y mi servicio. Hoy vamos a hablar sobre mi crecimiento como discípulo de Cristo. Para evaluar mi vida y saber si hay crecimiento, debo preguntarme lo siguiente: ¿me considero una persona madura, paciente y parecida a Cristo? Como hombre, debo examinar mi vida y es importante que hagamos un examen de nuestra vida. Número uno, ¿para qué? Para liderar con carácter y no con orgullo. Para enfrentar tentaciones con firmeza y verdad. Para amar, proteger y edificar a quienes Dios nos confió. Y también para crecer conforme al corazón de Dios. Es importante de que si queremos saber si hemos crecido a la medida de Cristo, deben haber evidencias visibles de este crecimiento. Las palabras finales del apóstol Pedro en la segunda carta que él escribe nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, 17 al 18. Queridos amigos, yo diría queridos hombres, manténganse en guardia para no perder la base firme que tienen. Mire lo que dice el 18. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dos palabras claves que yo veo aquí: manténganse y crezcan. Hay que entender que para crecer en algo hay que hacer un esfuerzo de nuestra parte. En esto de crecimiento voy a tomar como ejemplo un gimnasio o un gym. En un gym se hacen actividades para mejorar la condición física y para ganar músculos. Y estas mejoras solo se logran con disciplina y entrenamiento. Para mí, así funciona nuestro crecimiento espiritual. No es solo desear tener un cuerpo bien desarrollado con músculos. Para lograr esto, se requiere horas y horas y tal vez días y días de práctica y ejercicio continuo. En otras palabras, esos músculos o esa fortaleza no van a aparecer solo porque tú y yo lo deseemos. Debes entrenar. Hablaba con un amigo que es propietario de un gym y me decía que mucha gente se llena de emoción, se inscribe en el gym y no dura ni 2 semanas. La pregunta que yo le hice a mi amigo: ¿por qué sucede esto? Y él me dijo: cuando los hombres entienden que se requiere esfuerzo, disciplina, entrenamiento y hacer esto todos los días, entonces abandonan el gym. Así es nuestra vida espiritual. Va a crecer y fortalecerse a medida que yo practico las disciplinas, la oración, la lectura y estudio de la palabra, el ayuno, la obediencia, el dominio propio. Me decía mi amigo, los músculos del cuerpo crecen y se fortalecen si entreno. No hay otra manera. Para crecer debemos disciplinarnos. Cuando hablamos de disciplina, significa que hay que hacerlo aun cuando físicamente no tengamos muchas ganas de hacerlo. Hay días de cansancio, días sin motivación, días en los que tal vez nos vemos que los resultados no están ocurriendo. Así es nuestra vida espiritual. Muchas veces no sentimos deseos de orar, de leer y estudiar la Biblia, o no sentimos deseos de obedecer. Muchas veces no vemos esos músculos que tanto deseamos al estar haciendo todos estos ejercicios. La realidad es que estos músculos, este crecimiento, no aparece de un día para otro. Estos músculos o este crecimiento surgen en nuestra vida si lo hacemos a diario
y de manera progresiva. Es lento, pero seguro. Así mismo ocurre con nuestro carácter. Nuestro carácter va a sufrir cambios y se va a fortalecer de manera progresiva. Dios transforma gradualmente, no instantáneamente. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Acá dice a medida que somos transformados. En otras palabras, nuestro crecimiento es algo progresivo. A medida que hago más ejercicios, que soy más disciplinado, a medida que entreno, entonces se van a producir frutos. Y eso es lo que yo llamo transformación. Lo otro que se requiere en un gym o en un gimnasio para obtener resultados es la constancia. Dice que la constancia vence la debilidad. Un día en el gimnasio no hace nada. 3 meses en un gimnasio sí hace mucho. Un día de oración no cambia a nadie. Una vida de oración sí nos transforma. Escucha, el crecimiento espiritual no es automático y se logra con disciplina, entrenamiento y constancia. 2 puntos que quiero desarrollar en esto de hablar de crecimiento. Número 1, todo crecimiento produce cambios visibles. Mi nieto ya cumplió 4 años y cada día me asombro de cómo hay cambios visibles en su crecimiento. Cuando reviso las fotos desde que era un bebé de meses, cuando ya tenía 1 año, 2 años, hasta ahora que ya cumplió 4 años, digo, wow, cómo ha crecido. Como discípulos de Cristo, crecer no es solo saber más Biblia, escúchame. Crecer es cambiar de manera visible. Cuando una persona es madura espiritualmente, se nota en su carácter, se nota en sus decisiones, se nota en sus palabras y en sus reacciones. Es fácil saber si como hombres hemos crecido a la estatura de Cristo. Hay señales visibles que demuestran mi crecimiento. Por ejemplo, antes reaccionaba con ira, ahora respondo con dominio propio. Eso es una buena señal. Antes mentía, ahora hablo la verdad. Antes era irresponsable, ahora cumplo mi palabra. Antes vivía para mí mismo, ahora pienso en los demás. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 13, del versículo 16 al 17. Dice: el Señor Jesús estaba aquí enseñando a sus discípulos acerca de cómo reconocer a las personas falsas o a las que son pura apariencia, que se muestran como ovejas, pero en realidad son lobos feroces. Mire lo que dice el versículo 16. Puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comporta. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. El árbol sano produce fruto visible. El hombre que crece produce evidencias. Dice la Biblia, también nos da un ejemplo en Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos y antes de conocer a Cristo era una persona corrupta, era una persona mentirosa, era una persona abusadora que se aprovechaba del pueblo. Después de encontrarse con Jesús, su vida cambió. Y esto lo relata Lucas 19:8, que él dijo: daré la mitad de mi riqueza a los pobres. También era honesto. Mire lo que dijo: si estafé o robé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús, cuando escuchó lo que expresó Zaqueo, dijo: este hombre ha demostrado tener una fe verdadera y un cambio real. Me demuestra
que la salvación llegó a él y a su casa. Su encuentro con Cristo produjo cambios visibles. Cuando examinamos nuestra vida como hombres, no puedo decir que estoy creciendo si todo sigue igual. El crecimiento real no solo se aprende, se demuestra. El segundo punto que quiero decirte es que Cristo es la medida de mi crecimiento. No nos medimos comparándonos con otros hombres. La medida no es soy mejor que antes, ni soy mejor que otro. La verdadera medida es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13, lo expresa de una manera extraordinaria. Escuche lo que dice Efesios 4:13. Ese proceso, ¿qué proceso? Nuestro crecimiento, dice la palabra. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cristo es nuestro gran modelo. Algunas preguntas que te dejo para reflexionar en tu grupo pequeño. Primera pregunta, si examino mi vida, ¿hoy me parezco más a Cristo? Otra pregunta, ¿qué cambios visibles hay en mí? ¿En qué área de mi vida necesito entrenar más? Otra pregunta, ¿qué disciplina espiritual debo fortalecer? Otra pregunta, ¿qué excusa estoy usando para no crecer? La aplicación que puedes hacer para esta semana es la siguiente. Comparte tu testimonio con otro hombre. Para finalizar, haz esta oración conmigo. Repite conmigo. Señor Jesús, dame disciplina para crecer. Entrena mi fe, fortalece mi carácter y úsame para tu gloria. Amén. Con esto terminamos nuestro nivel 7 de los grupos pequeños de discipulado para hombres. Esperamos que todo lo que hemos enseñado sea de gran beneficio y bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo nivel. Bendiciones.